Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, sin duda, está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y, para ser sinceros, en la vida misma. Vamos a hablar de rupturas, sí, pero no de las rupturas cualquiera. Vamos a desgranar la situación que se está cociendo entre Hande y Kerem. Para quienes no estén al tanto, la noticia bomba es que Hande le estaría exigiendo una fortuna a Kerem tras su, llamémosla, ruptura, o mejor dicho, su separación. Y esto, amigos míos, abre un abanico de preguntas y especulaciones. ¿Qué hay detrás de esta cifra millonaria? ¿Es una cuestión de despecho, de justicia, o simplemente de aprovechar una situación? ¿Cómo era su relación antes de llegar a este punto? ¿Y qué implicaciones puede tener esto para sus carreras, sus vidas personales y hasta para sus fanáticos que los han seguido de cerca? Prepárense porque vamos a analizar cada uno de estos ángulos, a intentar desentrañar el misterio y a compartir nuestras reflexiones al respecto. Y antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que vamos a empezar por el principio, o al menos por lo que se ha hecho público. La noticia ha saltado como una bomba, como decíamos, y gira en torno a una suma exorbitante que Hande estaría pidiendo a Kerem. Las cifras que se manejan son astronómicas, y eso ya nos dice que esto no es un simple adiós, te deseo lo mejor. Cuando hablamos de cifras así, estamos hablando de acuerdos prenupciales, de bienes compartidos, de compensaciones económicas, y en el mundo de las celebridades, esto puede ser aún más complejo. Muchas veces estas relaciones se forjan bajo un escrutinio público constante, y si hay un divorcio o una separación, las repercusiones económicas pueden ser igual de mediáticas. Primero pensemos en la magnitud de esta cifra. ¿Qué tipo de bienes o acuerdos podrían estar en juego para justificar una demanda tan elevada? Podríamos estar hablando de propiedades que adquirieron juntos durante su relación, inversiones conjuntas, e incluso, en algunos casos, de compensaciones por daños y perjuicios. En el mundo del cine y la televisión, las parejas a menudo comparten no solo sus vidas personales, sino también carreras que se entrelazan. Si Hande considera que su carrera o su bienestar económico se ha visto afectado por la ruptura, podría estar buscando una compensación. Sin embargo, es crucial recordar que por ahora, todo esto son especulaciones basadas en rumores y filtraciones. No tenemos la confirmación oficial de los términos exactos o de la legitimidad de la demanda. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué ahora? ¿Qué pudo haber sucedido para que la relación llegara a este punto de conflicto económico? Las rupturas, incluso las de las parejas más aparentemente sólidas, suelen ser procesos dolorosos y a menudo complicados. Cuando hay una ruptura, especialmente después de un periodo de convivencia o de una relación significativa, es natural que surjan preguntas sobre cómo se van a repartir las cosas, tanto materiales como inmateriales. En el caso de Hande y Kerem, que son figuras públicas muy seguidas, es probable que haya habido una presión adicional, expectativas de los fans y, por supuesto, la necesidad de resolver las cosas de una manera que sea lo más limpia y, dentro de lo posible, pacífica. Pero cuando aparecen estas cifras, la palabra pacífica parece quedar un poco relegada. Podríamos especular que la ruptura no fue amistosa. Las separaciones rara vez lo son del todo, pero cuando hay dinero de por medio, y en cantidades tan sustanciales, las emociones pueden intensificarse. ¿Podría ser que Hande sienta que Kerem le debe algo? Quizás por proyectos compartidos, por tiempo invertido en la relación que ahora siente que ha sido en vano, o incluso por algo más personal que no ha salido a la luz. La información que tenemos es limitada, y es fácil caer en la tentación de juzgar o sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, es importante mantener un poco de perspectiva. Pensemos en sus carreras. Ambos son actores exitosos con proyectos que les generan ingresos considerables. Si han estado juntos durante un tiempo considerable, es plausible que hayan invertido en propiedades, quizás en negocios o simplemente hayan compartido gastos de un estilo de vida que ahora debe ser reevaluado. Una ruptura de esta magnitud, si es cierta la demanda, sugiere que hay algo más profundo que un simple desacuerdo. Podría haber sentimientos de traición, de decepción, o una clara sensación de que una parte ha salido más perjudicada que la otra. Es importante también considerar el papel de los abogados en este tipo de situaciones.
Cuando las cosas llegan a un punto tan legal y económicamente complejo, los abogados suelen ser los encargados de negociar y representar los intereses de cada parte. Es posible que la cifra que se menciona sea el resultado de negociaciones legales, o incluso una cifra inicial que se presentará en un tribunal si no se llega a un acuerdo. Los acuerdos de separación en el mundo de las celebridades pueden ser increíblemente detallados y a veces escandalosos para el público general. Ahora hablemos de las implicaciones para ellos. Para Anne, esta exigencia podría ser vista de diferentes maneras. Algunos la apoyarán, considerándola una mujer fuerte que busca lo que cree que le corresponde. Otros, quizás, la criticarán por lo que podrían considerar avaricia o resentimiento. Para Kerem, la situación también es delicada. Si accede a la demanda, podría ser visto como alguien que cede ante la presión o que está pagando por errores pasados. Si se opone, podría generar un conflicto aún mayor y, potencialmente, un escándalo público más prolongado. Y por supuesto están sus fans. Los fanáticos de Anne y Kerem, que han seguido sus carreras individuales y su relación con mucho interés, seguramente estarán divididos. Algunos querrán verlos felices y separados, otros estarán tristes por el fin de su relación, y muchos se verán envueltos en este drama financiero, tomando partido y opinando en redes sociales. Las redes sociales son un arma de doble filo en estos casos, permiten a los fans expresar su apoyo, pero también pueden convertirse en un campo de batalla de críticas y juicios. Más allá de las cifras y las emociones, esta situación nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, especialmente en el ojo público. Cuando dos personas con carreras tan exitosas deciden unirse, a menudo se convierte en una especie de marca propia. La ruptura de esa marca puede tener consecuencias prácticas y emocionales significativas. ¿Cuánto de lo que se comparte en una relación de alto perfil es público y cuánto es privado? Y cuando esa privacidad se ve invadida por conflictos financieros, ¿cómo se maneja? Podríamos estar ante un caso de un acuerdo prenupcial que se está ejecutando, o quizás de una situación donde no existía tal acuerdo y ahora hay que negociar desde cero. En muchos países el derecho de familia contempla la división de bienes adquiridos durante el matrimonio o la convivencia, y esto puede incluir desde propiedades hasta participaciones en empresas y, en algunos casos, hasta regalías de proyectos pasados. Es importante también considerar la posibilidad de que la información filtrada sea incompleta o incluso inexacta. En el mundo del espectáculo, las filtraciones son pan de cada día, y a menudo se utilizan para generar interés o para presionar a las partes involucradas. Por lo tanto, debemos ser cautelosos a la hora de aceptar todas las cifras y detalles como hechos consumados. Sin embargo, la consistencia de los rumores en diferentes medios sugiere que hay algo de verdad en la historia. Ahora, si nos ponemos a pensar en lo que esto podría significar para el futuro de sus carreras, es un terreno aún más especulativo. Si bien los conflictos personales no deberían afectar el talento, el público a veces tiene una forma peculiar de reaccionar. Una separación escandalosa podría generar una empatía hacia uno de los implicados, o podría distanciar a parte de su audiencia si se percibe un comportamiento poco ético. En muchos casos, cuando una pareja de celebridades se separa, hay un esfuerzo concertado para mantener una imagen pública de cordialidad y respeto mutuo. Esto suele ser para proteger su imagen profesional y sus contratos. Sin embargo, si la información sobre la demanda de Anne es cierta, parece que ese esfuerzo por mantener las apariencias se ha roto, al menos en lo que respecta a los aspectos financieros. Podríamos plantearnos la pregunta, ¿está Anne actuando de forma calculada o movida por la emoción? Es difícil saberlo sin conocer los detalles. Si ella siente que ha invertido años de su vida en la relación, ha sacrificado oportunidades profesionales o ha contribuido significativamente al éxito conjunto, entonces podría estar buscando una compensación justa. Por otro lado, si la ruptura fue particularmente dolorosa o si hay sentimientos de resentimiento, la suma podría ser una forma de desahogo o de castigo. Y para Kerem, ¿cómo se siente él ante esta situación? ¿Se siente presionado, injustamente acusado, o resignado a pagar por lo que considera que es parte de la vida? La forma en que él reaccione a esta demanda será crucial para el desenlace de este asunto. Además, pensemos en el impacto que esto puede tener en la forma en que el público percibe las relaciones entre celebridades. A menudo idealizamos a estas parejas, creyendo que su vida es perfecta y libre de problemas. Cuando surgen conflictos de este tipo, nos recuerda que a pesar de su fama y fortuna, siguen siendo seres humanos con sus propios altibajos emocionales y financieros.
Es posible que esta sea una batalla legal que se prolongue en el tiempo, con abogados negociando en las sombras mientras la información sigue filtrándose al público. Cada nueva filtración puede ser una estrategia para presionar a la otra parte o para ganar la simpatía del público. En resumen, tenemos a Ande exigiendo una fortuna a Kerem tras su ruptura. Esto, por supuesto, genera miles de preguntas. ¿Cuáles son los motivos reales detrás de esta exigencia? ¿Es una compensación por el tiempo y la inversión en la relación, o hay algo más profundo? ¿Cómo afectará esto a sus carreras, a sus vidas personales y a la percepción pública de su relación? Lo que es seguro es que esta situación es compleja y está lejos de ser un simple adiós. Estamos ante un drama que tiene todos los ingredientes para mantenernos expectantes. Y ahora, para ir concluyendo, hemos analizado la noticia sobre Ande y Kerem, profundizando en la posible magnitud de la fortuna que se exige y especulando sobre las razones detrás de esta situación. Hemos tocado puntos clave como las implicaciones económicas, las posibles causas de la ruptura y el impacto en sus carreras y en la opinión pública. Es claro que detrás de las luces y la fama, existen realidades complejas y a veces dolorosas, especialmente cuando las finanzas se cruzan con las emociones. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande tiene derecho a exigir esa fortuna? ¿Cómo creen que debería reaccionar Kerem? ¿Qué otras razones creen que podrían estar detrás de esta exigencia? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Sus puntos de vista son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo, por favor, denle un gran me gusta. Nos anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes crean que les pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.